para poder compartir con ustedes. El punto, yo les mencionaba en el grupo que nosotros fuimos escogidos para un propósito y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, muy diferente o completamente distinto a lo que vemos en nuestro entorno, ¿sí? Hoy en esta clase o en esto que les voy a compartir, vamos a descubrir quiénes somos y qué somos para Dios, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:22: huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Esta recomendación que estamos teniendo aquí es que tenemos que huir de las pasiones de la juventud. La juventud es una área en nuestra vida en la cual aún no contamos con identidad propia o aún tenemos ese sentimiento de hacer lo que veo en mi entorno, esas tendencias que hoy se le conocen, ¿no? Lo que vemos que hacen los demás, queremos hacerlas para encajar en un grupo o para encajar en un estilo de vida, y ahí es donde corremos más peligro nosotros en esta etapa de la vida, porque aún no tenemos una identidad definida o aún no sabemos qué es o cuál es nuestro propósito en la tierra y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es por eso que en esta parte o en esta etapa vemos como muchos jóvenes se destruyen su vida, o vemos como muchos la echan a perder por no tomar decisiones correctas. Y muchos pueden decir, bueno, es que yo no sabía que era malo, o yo no sabía que esto me iba a llevar a algo. Recordemos la ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Si yo salgo y siembro una semilla de algo, voy a obtener un resultado de eso que sembré. Es por eso que debemos tener cuidado qué sembramos desde pequeños hasta que dejemos de vivir en este mundo, porque todo lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar, y en gran manera, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de 2 de Timoteo 2:22, no tenemos que dejarnos llevar por las tentaciones propias de la edad, ¿sí? En este momento tú estás en una edad en la cual eres joven y tienes que alejarte de las cosas y dedicarte a hacer el bien, buscar la justicia, el amor, la paz, y unirte a los que con sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Eso es la recomendación que nos está dando este verso de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué nos aconseja esto? Porque en la palabra de Dios, yo lo he mencionado muchas veces, es nuestro manual de vida, es nuestro manual de instrucciones. Ahí específicamente viene qué podemos y qué no podemos hacer, qué debemos y qué no debemos hacer, qué nos es recomendable y qué no nos es recomendable hacer para tener una vida y un propósito aquí en la tierra. Porque después pasa el tiempo y nos estamos quejando, es que pues yo no quería que mi vida fuera así, o yo no me visualizaba con una vida así. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un pause y decir, bueno, yo no quería que esto pasara, pero mis acciones, mis decisiones, mi camino que yo tomé me orilló hacia ese destino. Por eso debemos tener mucho cuidado, no importa la edad que tengas, cada día tomas un camino, cada día tomas una decisión, cada día siembras algo. Y eso que estás sembrando, ese camino que estás siguiendo, esa decisión que has elegido, te va a llevar a una consecuencia. Eso es lo que tenemos que tener como importancia, o tenemos que ponerle valor a eso que estamos tanto haciendo o dejando de hacer. También nos dice esta cita que leímos, escapar, ¿sí? Es tenido por un acto de cobardía,
pero el huir de la tentación es considerado como un acto de sabiduría. En el mundo actual, o con tus amigos, con las personas que te rodean, escapar es tomado como un acto de cobardía. Esta persona escapó porque no se sentía capaz de hacerlo. O te empiezan a etiquetar: tú escapaste porque no estás preparado para hacer esto. Tú escapaste porque eres cobarde, porque le tienes miedo a tus papás. Tú escapaste porque le tienes miedo a la autoridad, porque tienes miedo a las consecuencias. Y la gente lo toma como si fuera un acto de cobardía, como si fuera un acto de alguien que no se siente capaz o que no tiene la valentía para hacerlo. Pero no te equivoques, amigo, amiga. El huir es un acto de sabiduría, ¿sí? Por eso la Biblia dice: resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que apartarnos, separarnos, escapar de las situaciones o de los momentos que no nos convienen o que no nos van a llevar hacia algo positivo. Es válido que escapes. Es válido que le digas a tus amigos: ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es correcto. O simplemente no dar explicaciones, simplemente huir del lugar, de la situación o del momento en el que estás con esta circunstancia y alejarte. Eso es de sabios. El escapar, quiero que te quede claro hoy en día, tú como hijo, como hija de Dios, escapar no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría. Y más vale que escapemos a tiempo y no hagamos algo que no le agrada a Dios o que no nos va a traer algo de bendición hacia nuestra vida. ¿Qué significa pasiones juveniles? Pasiones juveniles viene del término epitumia, que quiere decir un fuerte deseo hacia algo o intensa inclinación hacia algo. Hoy en día, repito, las pasiones juveniles es todo aquello que le apasiona a un joven, a una jovencita, a un muchacho, a un adolescente. Es algo que quieren hacer por curiosidad, por duda, por a ver qué pasa, o simplemente, yo comentaba en la semana con un amigo que hoy en día muchos jóvenes están haciendo cosas por simple ociosidad. ¿Qué es ociosidad? Cuando no tienes nada que hacer y dices: bueno, voy a hacer esto. ¿Pero por qué lo vas a hacer? No tengo nada más que hacer. No tengo otro pasatiempo, otra actividad. Pues lo voy a hacer, lo voy a intentar. A ver qué pasa. Eso es hacer las cosas por ociosidad. Y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo en esta temporada, en este tiempo que estamos viviendo, en el cual pues tenemos tiempo de sobra y tenemos que invertir ese tiempo en algo que le agrade a Dios, ¿verdad? Hemos sido llamados a marcar la diferencia. Tú y yo tenemos un propósito especial. Dios nos ha elegido para tener un gran propósito y tener grandes cosas a nuestro alcance, ¿sí? Cuando nos convertimos en hijos de Dios, pasamos a ser nuevas personas con nuevas actitudes, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, ¿sí? Es completamente diferente. Dice el verso 4: las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Cuando tú vienes a Cristo, dejas la vida que venías viviendo anterior. ¿Por qué? Porque cuando no conocías de Dios, no tenías un lineamiento, no sabías, no tenías una identidad, no conocías incluso ni el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Entonces hacías lo que bien te parecía, hacíamos lo que bien nos parecía. Queríamos encajar en determinados grupos en los cuales ni siquiera sabíamos si realmente pertenecíamos. Simplemente estábamos ahí porque estaba mi amigo, porque estaba la chava que me gusta, porque estaba la mayoría de mi grupo de salón. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sigues a un determinado grupo
de personas para identificarte, tratar de tener una identidad dentro de eso. Por eso es que vemos grupitos hoy en día en la sociedad, lamentablemente así está. Está el grupo de las personas que toman, está el grupo de las personas que fuman, está el grupo de las personas que se drogan, está el grupo de las personas que escuchan cierto tipo de música. ¿Por qué? Porque esas personas tratan de encajar, tratan de entrar a esa identidad, o más bien quieren ver si ahí les convence, si ahí se llenan. Pero esto tristemente pasa porque aún no tienen identidad propia. Esa identidad propia solamente la da Dios. Esa identidad propia es la que tú y yo recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando le abrimos la puerta a Dios, cuando nosotros ponemos toda nuestra vida, todo nuestro caminar diario a Dios. Ahí es cuando Dios nos va mostrando conforme su palabra, conforme las bendiciones que Él tiene para nuestra vida, qué camino debemos elegir. Y nos damos cuenta que había dos caminos. Antes de Cristo era el camino que yo todos los días elegía, que yo tomaba esas decisiones sin pensar en las consecuencias, sin saber hacia dónde me dirigía, y ahora tengo el camino de Dios. Tengo el camino perfecto, el camino que me va a llevar a una vida agradable a Dios, a una vida en victoria en Dios, a una vida en la cual voy a cosechar esas recompensas que Dios tiene para mi vida. Entonces, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si tú ya tienes a Dios en tu corazón, ya lo invitaste a vivir en tu corazón, ya hemos sido llamados a marcar la diferencia. Ya no somos los del montón. Ya no somos las personas que no conocían de Dios. ¿Qué debemos hacer? O más bien, ¿qué debimos haber cambiado ahora que ya conocemos de la palabra? Algunos ejemplos son el vocabulario. Debe existir en nosotros una manera diferente de hablar y de expresarnos. Actitudes. Debemos ver la vida de una manera distinta a como la veníamos viendo, a como la veníamos observando. Ya no debe existir en nosotros esos ataques repentinos de coraje, de inseguridad, de miedo, de ansiedad. Ya no, porque sabemos que en Cristo tenemos todo, pero tenemos también que aprender a confiar y a ser pendientes de Dios, ¿verdad? Comportamientos es algo muy importante. Ya en nosotros existe un comportamiento diferente. Ya las personas nos ven y dicen, mira, esta persona pues es diferente al resto, ¿no? En tu escuela, mira, esta persona no dice malas palabras, esta persona hace su tarea todos los días, es responsable, no anda con las personas más traviesas del salón, o no anda haciendo cosas que no están correctas, ¿verdad? Tenemos que mostrar los frutos del Espíritu en nosotros. Ese es un punto muy importante. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, debe existir en ti los frutos del Espíritu. Tenemos que desempeñarlos, desenvolverlos. ¿Recuerdas que la clase anterior, me parece que fue la anterior o una antes, una o dos antes, no recuerdo bien, yo te hablaba que el arrepentimiento da un fruto así como una manzana, como una naranja, como algo que se ve, que huele, que sabe. Lo mismo pasa contigo y conmigo, con nuestra vida. Cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que dar un fruto del Espíritu que es visible, que es palpable, que es olfatible. Es decir, que lo vemos, que lo sentimos, que lo podemos saborear. Esos frutos del Espíritu ya te los debes de saber y tenemos que desempeñarlos y desenvolverlos día a día. Debemos diferenciarnos del resto, ¿sí? Hoy te quiero mencionar por qué no podemos ser como los demás. Quiero que puedas entender a través de esta pequeña enseñanza por qué no nos es permitido el ser como los demás o el parecernos a los demás. Quiero que entiendas
que Dios tiene un propósito para tu vida, y es por eso que la palabra de Dios llegó un día a tu hogar, llegó un día a tu familia, a tus papás, a ti, porque Dios tiene algo preparado para ti. Dios tiene un camino, una situación especialmente para ti. Por eso es que Dios se reveló para ti, para que tú cambies esa forma que tenías de hacer las cosas y a partir de ahora tomes el camino y las decisiones como un verdadero hijo de Dios. No podemos jugar con Dios. Él quiere que seamos diferentes. Tendremos el resultado de lo que nosotros hagamos. Eso nos debe quedar bien claro, que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Yo siempre les menciono que en la Biblia viene tema para todos los temas, para todas las situaciones y para todas las circunstancias. Mi pregunta es, ¿la Biblia hablará de esto que estoy hablando hoy? Claro que sí. Y vamos a ver ejemplo de hombres que quisieron hacer de su vida lo que bien les parecía, sin tomar en cuenta el camino de Dios, sin tomar en cuenta su palabra, y vamos a ver qué resultado obtuvieron. Pero también vamos a ver hombres que quisieron dejar su vida pasada para aprender a caminar a través de Dios, a tomar decisiones que le agradaran a Dios, y vamos a ver cuál es el resultado que ellos tuvieron. El primero de ellos es Esaú, ¿sí? Este hombre quería casarse con las muchachas del mundo, a pesar de que sabía lo que eso le podía ocasionar, y lamentablemente terminó desaparecido. Vamos a leer esto en Génesis 26, del 34 al 35. Dice la palabra de Dios: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fíjense qué triste, este muchacho, esta persona, tomó por esposas a mujeres que no le convenían, que no eran para él, que tenía prohibido tener comunión con él. Esto nos hace referencia a un yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Cuando tú decides andar como novio, como novia, o casarte, peor aún, con un hombre o con una mujer que no comparten tus mismos ideales, que no comparten el creer en Dios. En pocas palabras, que son personas que no creen lo que tú crees. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que fueron amargura de espíritu para sus padres. Fíjate qué triste. O sea, en lugar de que sean de bendición los hijos para los padres, que sean un orgullo para los papás, este muchacho decidió tomar esa decisión y lamentablemente hirió a sus padres en el espíritu. Les dio una tristeza muy, muy grande. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que terminó desaparecido, ¿verdad? Entonces es triste, debemos tener cuidado qué decisiones tomamos. Este hombre tomó la decisión de casarse. A lo mejor tú aún estás muy pequeño, muy pequeña para pensar en eso, pero debes tener en cuenta que el día que tú decidas casarte debes de ser con una persona que comparta la misma fe que tú tienes en Cristo, porque si no, eso se va a convertir en un yugo desigual y se va a convertir en problemas, tanto para ti como tu familia, como la familia de él o la persona que tú elijas. Por eso debes tener mucho cuidado en tus decisiones. Otro ejemplo más, vemos al hijo pródigo, que quiso experimentar el mundo y gastar todo lo que tenía, y terminó arruinado y humillado. Vamos a leer una pequeña porción en Lucas 15:17. Dice la palabra de Dios: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mira qué triste la historia del hijo pródigo. Este muchacho
vio que su padre tenía riquezas y le dijo, tú ya conoces la historia, tú ya sabes que él por decisión propia quiso que su padre le heredara en vida lo que le correspondía. Su padre le dio la herencia, él se fue y despilfarró el dinero. ¿Qué es despilfarrar? Pues que lo dio, que lo soltó, que lo regaló, que no lo cuidó, no tuvo ese cuidado del dinero. Dice la palabra de Dios que se lo gastó con amigos, entre paréntesis, porque vemos que al final quedó solo. Entonces realmente no tenía amigos, de verdad, tenía amigos de conveniencia, tenía amigos de que si me compras estoy contigo, si me das estoy contigo, te acompaño. Pero cuando él terminó su dinero quedó en la ruina total, quedó sin amigos, quedó sin mujeres, y aún dice la palabra de Dios que tenía hambre, que veía cómo los cerdos comían los desperdicios y él recordaba que en la casa de su padre había abundancia de pan y él ahí se encontraba pues con hambre y solo, ¿verdad? Es triste, a veces queremos comernos el mundo, a veces pensamos que el simple hecho de tener nuestra cartera con dinero podemos hacer y deshacer. Lamentablemente el dinero no lo es todo, el dinero no puede comprarlo todo. A veces es más importante tener cosas que no sean materiales, es decir, un buen amigo, es decir, una buena familia que esté contigo en todo momento. A veces eso es lo más importante o es lo de mayor valor. Muchas veces nosotros queremos o pensamos que el tener el dinero nos va a abrir puertas o nos va a dar muchas cosas, pero lamentablemente no es el caso. ¿Por qué? Porque se va a acabar. El dinero tarde o temprano va a pasar lo que pasó con este joven, que se terminó su dinero y pues se quedó sin nada, ¿verdad? Y hasta con hambre. Otro ejemplo más, Sansón. Quería comportarse como la gente de su alrededor cuando Dios lo había llamado a ser diferente y terminó muy mal. Podemos leer una pequeña porción en Jueces 16 del 29 al 31, dice la palabra de Dios. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. La historia de Sansón es triste porque él tenía un propósito bien específico y el Espíritu Santo le reveló a sus padres que él iba a ser alguien grande en ese momento para el pueblo de Israel. Pero también leemos que Sansón quería dejarse llevar por las pasiones juveniles. Quería dejarse llevar, andar con una y con otra mujer que eran enemigos de su pueblo, enemigos de su tierra. Mas sin embargo, él quería andar en fiestas, quería andar con esas mujeres, quería andar haciendo cosas que no le agradaban a Dios, cuando él tenía un propósito. Se olvidó él que Dios tenía un propósito para su vida y por un momento él no lo quiso. Simplemente él quiso vivir su vida, quiso hacer lo que veía en su entorno, quiso disfrutar, por así decirlo, su vida, y vemos que acabó mal, acabó en estas columnas atado, ¿verdad? Y vemos que la palabra de Dios nos cuenta ahí en el libro de Jueces cómo pues lo trataron muy mal a él, a Sansón. Pero aún, fíjese algo que me llama la atención, aún en ese momento la palabra de Dios siempre se va a cumplir o siempre se va a hacer.
Dice aquí en lo que leímos que él al morir mató muchos más de los que había matado durante su vida, es decir, mató más de sus enemigos ahí, o sea, se cumplió su propósito. Lamentablemente, él sufrió las consecuencias de sus actos. Esa no era la voluntad de Dios, que él terminara de esta manera. Pero les vuelvo a repetir, las decisiones que tomamos llevan a una consecuencia y lo que sembramos lleva a un fruto. Vemos otro personaje de la Biblia que es Judas. Aparentaba ser diferente. Dios conocía su realidad. Acuérdense que Judas era la persona que se encargaba de la economía o del dinero en el tiempo de Jesús con sus discípulos, y vamos a leer una pequeña porción en Juan 12:4 al 6. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Y cómo acabó? Pues ya vemos el desenlace de Judas, ¿verdad? Él estaba robando el dinero de Jesús y de sus discípulos. Sí, él estaba sustrayendo esto. Y vemos que terminó de una manera mal, ¿verdad? Acabó de una manera que no era una manera buena o una manera próspera, ¿no? Terminó todo lo contrario. Y aquí la pregunta que yo te hago a ti en esta hora: ¿qué se va a hablar de ti y de mí? Nosotros conocemos de la palabra de Dios, nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero ¿qué dice tu libro de vida sobre ti? ¿Cómo va a terminar este desenlace sobre ti y sobre mí? Debemos de cuidar qué estamos haciendo el día de hoy para agradar a Dios. Debemos de cuidar qué camino estamos tomando y qué estamos sembrando. Si estamos haciendo la voluntad de Dios o nos estamos dejando dirigir por lo que el mundo quiere. Entonces, eso es lo que quiero que medites hoy en tu casa, donde me estés viendo. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué decisiones estás tomando? Cuando eres diferente a los demás, obtienes resultados diferentes a los demás. Y también vemos ejemplos de hombres que tomaron una decisión conforme a lo que le agradaba a Dios, y vamos a ver su resultado. El primero de ellos es José, ¿sí? Se le puso delante la tentación, pero prefirió huir y ser diferente. ¿Qué tentación se le presentó a José? Vamos a leerlo en Génesis 39:12. Dice la palabra de Dios: y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Asió, pero prefirió huir y ser diferente. Si vemos la historia de José, podemos ver cómo ahí tiene un acercamiento con una mujer la cual lo estaba acosando sexualmente, ¿sí? Y él tomó la decisión de huir de ese lugar, de alejarse, ¿sí? Aquí vemos cómo una persona huyó porque sabía que eso no era correcto ante los ojos de Dios y sabía que era algo que no le convenía a él. Entonces aquí la palabra de Dios, si leemos toda la historia de José el soñador, vemos que él se preparaba para hacer cosas que agradaran a Dios. Y en este relato específico vemos cómo él tuvo que huir de esa tentación, de esa mujer que lo estaba acosando. ¿Y qué resultado obtuvo? Bueno, pues él llegó a ser gobernador de Egipto, ¿sí? Si terminamos de leer la historia de José, pues él tuvo muchas bendiciones en su camino. Claro, al principio tuvo pruebas, tuvo luchas, tuvo que tomar decisiones, pero todas las decisiones que él tomó y todo lo que él vivió le sirvió para llegar a ese resultado de ser gobernador de Egipto. ¿A ti te gustaría tener un resultado o tener bendiciones en tu vida? Entonces
Si la respuesta es sí, mira qué es lo que estás haciendo o estás dejando de hacer. Otro ejemplo más es Daniel, ¿sí? Daniel podía pecar, nadie lo estaba viendo, pero prefirió ser diferente a los demás. Vamos a leer Daniel 1:8. Dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, él tenía toda la libertad de hacer lo que quisiera. Estaba en otra tierra, estaba lejos de donde era su tierra natal. Él podía comer lo que el rey le proporcionara, los mejores manjares, es decir, carnes, vino, ¿sí? Mas sin embargo, Daniel, aunque no estaba en su tierra donde nació, él se comportó y él continuó con lo que Dios le había puesto en su corazón. Por eso dice la palabra de Dios que él propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí? ¿Y qué resultado obtuvo Daniel? Pues fue honrado por Dios, ¿verdad? Y llegó a ser gobernador de Babilonia. Fíjate, otro gran ejemplo para nosotros, la vida de Daniel. Lo mismo con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos también podían negar a Dios, ¿sí? Podían negar a Dios y podían hacer lo que quisieran, mas sin embargo, vamos a leer lo que hicieron ellos en Daniel 3:16. Dice: Sadrach, Medrach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor había hecho dioses, ídolos que querían que todo el pueblo adorara, y estos tres jóvenes decidieron decirle: ¿sabes qué? Nosotros no lo vamos a hacer, porque es algo que no le agrada a Dios. Y si tú no entiendes esto, pues castíganos, nuestro Dios nos va a librar. Fíjate qué valentía de estos tres muchachos, ¿verdad? Que hicieron la voluntad de Dios. Y el último, hay muchos ejemplos en la Biblia sobre personas que decidieron hacer lo correcto. Pero por último, y más importante, yo quiero que veamos la vida de Jesús, ¿sí? Jesús llegó a la tierra, sabemos que es el Hijo de Dios que llegó a la tierra en forma de hombre, en forma humana. Él vivió de manera diferente, tenía autoridad por su ejemplo en todas las cosas, ¿sí? Aún dice la palabra de Dios en Lucas 4:32, dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Es decir, Jesús sabía y conocía la palabra de Dios y la ponía en práctica, la vivía. Hoy en día quiero recordarte, a ti que me estás viendo, que hemos sido llamados a ser sal y luz. En otras palabras, a marcar la diferencia con nuestra manera de vivir. Tú y yo conocemos de la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en práctica y tenemos que aprender a vivir como Dios quiere, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hoy te quiero recordar, amigo que me estás viendo, que tú has sido llamado a ser luz, has sido llamado a ser sal en esta tierra, y por lo tanto debes dar ese sabor. Si eres llamado a ser sal, debes dar ese sabor a la tierra.
con tu ejemplo, con tus acciones, con tu vida diaria, debes demostrar a los demás que sí se puede y que sí haces lo que Dios pone que tú hagas. También recordar que eres la luz y no puedes estar escondido debajo de una mesa, sino al contrario, debes estar hasta arriba para que todos vean y todo el entorno sea iluminado con tu luz, que vean tu ejemplo, que vean tu manera de vivir. Y por último dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:15: ser amigos del mundo es querer ser como el mundo, y eso no es bien visto por Dios. Debemos vivir a la manera de Dios y no a la nuestra. ¿Sí? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces yo te invito a que reflexiones en esta tarde qué es lo que estás amando, qué es lo que tú en tu entorno estás haciendo, qué decisiones estás tomando. Si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, si ya conoces de la palabra de Dios, has sido llamado a ser un ejemplo a los demás. Vive de tal manera en la cual hagas las cosas que le agraden a Dios. Y por último te voy a pedir que me permitas orar por ti para terminar esta enseñanza. Cierra tus ojos donde quiera que te encuentres. Padre, yo te doy gracias en este día por la persona que está escuchando este mensaje. Te pido que bendiga su camino, te pido que prosperes su camino, Dios. Solo tú conoces el camino que ha tomado esta persona que está viendo este video, Padre. Tú sabes si ha tomado decisiones o caminos equivocados, pero en esta hora lo que queremos empezar o lo que queremos iniciar es un camino conforme a tu palabra y queremos tomar las decisiones conforme a lo que tú tienes planeado para nosotros, Padre. Yo pongo en tus manos la vida de las personas que me están viendo, que escucharon esta enseñanza, Padre. Prospérala, guárdala grandemente, Dios, y permite que podamos ser esa sal y esa luz para alumbrar a todo este mundo, Padre. Te doy gracias por su vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Recibe bendiciones, hermano, hermana. Recibe un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.